Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar el tema sobre la conciliación. Pero antes necesitamos dar una introducción a qué son los métodos alternos de solución de conflicto. Bueno, para empezar, los métodos alternos de solución de conflictos, abreviados como MASC, son y fueron desde la época prehispánica los medios para poder alcanzar la resolución al problema que al hombre le afecta. Nuestros antepasados buscaban esa parte mediática para vivir en paz. Aunque actualmente los MASC buscan brindar a las partes que se ven envueltas en un conflicto una forma más fácil y rápida de solucionarlo sin tener que acudir ante una autoridad judicial. Esto se hace con la finalidad principal de lograr que los tribunales sean una última opción en lugar de la primera para la resolución de controversias, debido a que son más rápidos, más baratos y una herramienta muy importante para disminuir la congestión de la rama judicial. La conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación se define como un acuerdo celebrado entre quienes se encuentran ante un conflicto de intereses, con el objetivo de evitar un juicio y poner rápido fin a uno ya existente, sin aplicar todos los trámites que por el otro lado serían necesarios para concluirlo. Además de esto, previene litigios que pueden resurgir de los ya existentes. A través de este sistema, un tercero ajeno a la controversia asume un papel activo, que consiste en acercar a las partes y proponerles alternativas concretas para que de un acuerdo en común resuelvan sus diferencias. En este instrumento es importante que el conciliador sea de preferencia un perito en la materia del conflicto. Esto con la finalidad de que no solo se limite a mediar entre las dos partes, sino que además proponga soluciones específicas. El conciliador. Características. Esto quiere decir que el conciliador asume en todas las etapas un comportamiento idéntico entre ambas partes. Su comunicación, expresión, postura, congruencia. Es decir, actuar además de que inspira confianza y seguridad en las dos partes. Es un tercero. Se trata de una persona que no tiene ninguna relación con las partes en conflicto y asume la postura de imparcialidad. Conocedor, orientador y dirigente del conflicto. El conciliador debe tener un conocimiento mínimo previo con el cual inicia la conclusión, propiciando un clima de confianza entre las partes, explorando las causas que originan el desacuerdo y conduciendo a las partes que planteen opciones que vayan a la dirección del acuerdo. Al no ser posible, propone las posibles soluciones y finalmente proyecta la propuesta final. El experto. El conciliador tiene conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo intrapersonal de las partes del conflicto, lo cual le permite identificar y transformar las posturas extremas que impiden encontrar nuevos planteamientos para la solución de los problemas. Proceso conciliatorio. Fases. Número 1. Los actos previos o la fase preconciliatoria. 2. La introducción o fase de explicación del proceso a través del monólogo por parte del conciliador. 3. La discusión de los hechos o fase para escuchas la versión de las partes. Aquí la discusión se centra en el pasado. 4. La identificación de los problemas señalados en la solicitud y aquello que surjan durante la audiencia de conciliación. A menudo el conciliador descubre problemas distintos a la demanda. El conflicto se desplaza a la situación actual o presente. 5. La búsqueda de las soluciones requiere mucha creatividad entre las partes y el conciliador. El conciliador moviliza el conflicto del pasado a una situación resolutiva o futuro ideal. 6. El acuerdo es el resultado que pone final al conflicto entre las partes. La mejor solución es aquella que articula los intereses y necesidades de las partes. 7. Y último, el seguimiento del caso o del acuerdo es una fase propia del modelo, interesado en velar por la calidad de la conciliación. De esta forma se puede entender cuál es el impacto de la intervención del conciliador en los casos tramitados y se vela por el cumplimiento de los acuerdos. Asuntos conciliables. En materia civil, permite que dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos tenga aplicación en conflictos referidos y derechos y obligaciones originados en la autonomía privada de la voluntad o de manera inmediata. En la ley, tales como relaciones de propiedad y obligaciones y contratos no mercantiles contenidos entre ellos, y en general relaciones y situaciones jurídicas de contenido patrimonial
que no sean de carácter mercantil ni sucesora. El material laboral. El acto por medio del cual las partes, ante un funcionario competente y cumpliendo los requisitos de fondo y de forma exigidos por la norma que regulan la materia, llegan a un acuerdo que evita el que éstas acudan a la jurisdicción laboral. El material comercial. Una subjetiva que enuncia que los actos mercantiles son los realizados únicamente por los comerciantes, y una objetiva que tiene esa calificación todos los que, sin celebrados por comerciantes, son legalmente tipificados como mercantiles. El derecho comercial es un sistema de normas jurídicas que determina su campo de aplicaciones mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos. Regulan estos y a la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. En materia familiar. En términos generales, el criterio general que determina cuando un asunto es conciliable o no es aplicable a esta jurisdicción, pero en materia de familia el tema de conciliación prejudicial y extrajudicial es un poco más complejo que en otras áreas de derecho. En primer lugar, y debido a su carácter de proteccionista del interés superior del niño y del núcleo familiar, existe el mayor número de funcionarios administrativos encargados de materializar esta protección, como lo son los defensores de familia y los comisarios de familia. Para el primer caso tenemos uno que es en materia laboral. Decidimos dividirlo en las fases de lo que viene siendo el proceso conciliatorio. En la fase preconciliatoria tenemos que un comité directivo de una FYME o pequeña y mediana empresa decide eliminar un cargo de la empresa en la que una cantidad de trabajadores operan. Esto debido a que otros trabajadores pueden realizar la función de dicho cargo. La cuestión es que elaboran el proceso de despido sin informar a sus trabajadores. Posterior a ello, los trabajadores despedidos arman una marcha en la que afecta la imagen de calidad de la empresa, y el comité directivo decide iniciar el proceso de conciliación para que ellos como una parte no se vean afectados y los trabajadores tampoco se vean afectados. Así que los trabajadores ceden y eligen a un representante para que pueda participar en el proceso de conciliación. En la siguiente fase, que es la introducción, el conciliador se encarga de explicar el proceso de conciliación. Posteriormente, las dos partes dan la explicación de los hechos centrándose en lo que ocurrió en el pasado, y en la siguiente fase se identifica el problema señalado, que en este caso sería el despido injustificado por parte del comité hacia los trabajadores. Y este problema lo desplazan al presente y ven cómo afecta a ambas partes. En la siguiente fase se buscan las soluciones de manera creativa por parte del representante de cada bando. De no ser encontrada, el conciliador propone soluciones al conflicto. En el caso presentado se llegó a un acuerdo en que la empresa deberá de dar una indemnización a los trabajadores afectados y una carta de recomendación positiva. Posterior a ello se elige esta solución por ser la más adecuada para ambas partes, y el conciliador procede a generar el documento que acredita la conciliación. Caso 2. El siguiente caso es en material familiar. Dividimos el caso en las fases del proceso conciliatorio. En la fase preconciliatoria, el caso indica que en una familia, lamentablemente el abuelo fallece y deja de herencia a sus hijos José y Pedro los terrenos de siembra que trabajó José, que trabaja con su papá en la labor, no desea repartir los terrenos, ya que él todavía los trabaja, y Pedro desea adquirir rápidamente lo que le corresponde, para venderlo y poder cubrir deudas que posee. Para poder llegar a un acuerdo sin disputas, José y Pedro aceptan llevar a cabo el proceso de conciliación. En la siguiente fase, que es la introducción, el conciliador se encarga de explicar el proceso de conciliación. Posteriormente, las dos partes dan la explicación de los hechos centrándose en el pasado. En esta fase se indica el problema señalado, que en este caso sería que José no permite que Pedro venda los terrenos para evitar que estén en manos ajenas a la familia. Por consiguiente, se busca la solución de manera creativa por ambas partes. De no ser encontrada, el conciliador propone soluciones al conflicto. En el caso presentado se llegó al acuerdo en que José le comprará la parte de la herencia que le corresponde a Pedro, para poder seguir trabajando el terreno y que éste siga en manos de la familia.
Se elige esta solución por ser la más adecuada para las dos partes. El conciliador procede a generar el documento que acredita la conciliación. Dividimos el caso en las fases del proceso conciliatorio. En la fase preconciliatorios, el caso indica que en la cuadra dos vecinos presentan un conflicto debido a que cuando se presentan lluvias, el agua se estanca en el lado de la vecina y lo barre hacia el lado del vecino, ya que esta calle tiende a tener un declive apenas perceptible. El vecino presenta molestias porque esa agua estancada presenta un mal olor, pero por tener un tope del lado del cual yace el declive del vecino, barre el agua hacia la dirección de la vecina, resultando en un esfuerzo mayor para el vecino por el declive en su contra. Posteriormente, a ellos se enfrentan los vecinos por esa situación al grado de terminar en golpes, y la juez de barrio propone hacer una conciliación de los dos vecinos que cede. En la siguiente fase, que es la introducción, el conciliador se encarga de explicar el proceso de conciliación. Posteriormente, las dos partes dan la explicación de los hechos centrándose en el pasado. En esta fase se identifica el problema que en este caso no había sido percatado hasta la hora de iniciar la conciliación. El problema resaltante sería que el tope se presenta en el camino del declive y que por lo tanto vuelve a estancar el agua, pero ahora en la casa del vecino. Por consiguiente, se buscan las soluciones de manera creativa, que en este caso resultó ser simple como retirar una parte del tope para que el agua continúe su camino. Se elige esta solución por ser la mejor presentada ante la situación, además de que las partes se perdonan mutuamente. Y ya para concluir, podemos tomar como reflexión que el uso de la conciliación es una herramienta de vital importancia para la resolución de conflictos, ya que evita hacer gastos que de alguna manera son demasiado elevados, como en los juicios, y que además pueden llevar demasiado tiempo para acabar con el conflicto que se presentó. Además de esto, se hizo otra observación, la cual dice que la conciliación puede abarcar muchos contextos, como lo son los asuntos conciliables que vimos previamente. Y por último, recalcar que la conciliación también tiene reglas y procesos a seguir, además de que se requieren de expertos en el campo.